Y hace algunas semanas nosotros nos enterábamos a través de una entrevista que le realizara otro medio de nuestro país a Mariana Mota, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos aquí en Uruguay, de una investigación a un antiguo vertedero en Chile donde podrían haber restos de desaparecidos uruguayos. Esto lo dijo Mariana Mota en la entrevista con La Diaria. Y en Chile ya se venía hablando ya desde algún tiempo atrás sobre este informe que alerta que restos de hasta 30 desaparecidos podrían estar sepultados en un antiguo vertedero de Macul. Para profundizar en esta información estamos en comunicación con alguien que la audiencia de la radio ya conoce, el doctor Cristian Cruz, abogado chileno, muy involucrado en temas relacionados con los derechos humanos. Cristian, buen día, gracias nuevamente por el contacto con la 36. Buen día, Emiliano, y obviamente para sus escuchas ahí en Radio 36. Bueno, comenzar para introducir también a la audiencia, que por supuesto la mayoría no lo conocemos, ¿dónde está ubicado? Para hacernos una idea de la comunidad, digamos, la zona de la que estamos hablando, en la que estaría este antiguo vertedero. Bueno, esto está en el conurbano de Santiago, en la comuna de Macul, que pertenece a la ciudad. Más o menos en locomoción colectiva deben ser unos 30 minutos desde el centro de Santiago, desde el Palacio de la Moneda, más o menos. ¿Ya? Este vertedero previamente fue un pozo arenero, es decir, extraían áridos, piedras y otros para la construcción, donde eso quedó, obviamente, ese espacio posterior y fue usado legal o ilegalmente como vertedero. Eso ya ocurría al 73, y lo que distintos testimonios, especialmente de niños de la época, o sea, personas que tenían entre 5, 7, 12 años, 13, que iban al sector a jugar, porque a un costado también está un curso fluvial pequeño, bastante conocido en Santiago, bueno, en Chile también el famoso Zanjón de la Aguada. Pues bien, estos niños fueron testigos de cómo uniformados arrojaban cuerpos, aparentemente ya fallecidos, y también llevaron a personas ahí, fueron ejecutadas y sus cuerpos también arrojados a este lugar. Eso es lo que, la verdad es que yo he hablado con algunos de estos niños, que de una otra manera también son sobrevivientes. Quizás esto es algo poco tratado, poco conocido, poco difundido, que son los niños que pudieron apreciar lo que les sucedió a sus familiares o a terceros, y que nosotros consideramos niños traumatizados no tratados, y que por lo tanto hablan con voz de los 60, 70, obviamente más de 50 años, pero con la mirada y la mente de niños. Buen día. Entonces eso es bastante difícil para ellos de olvidar. Y le insisto, nosotros tenemos la convicción que ahí están, pero también, como usted bien lo dijo, es una posibilidad que eventualmente hayan sido llevados los ciudadanos uruguayos ahí, pero no tenemos ningún medio de prueba que inequívocamente nos lleve a una conclusión inequívoca de esa naturaleza. Bien. O sea, de que están ahí, de que podrían estar, sí, y de que hay cuerpos, sí. Inequívoco, no hay dos opciones para nosotros. Esta información surgió a partir de un informe relevado por el Plan Nacional de Búsqueda en Chile, ¿es así? Efectivamente, que depende del Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, esto lo está investigando una ministra de corte que cuando investiga tiene el rol de juez. Para que todos entendamos, hay una jueza que está investigando esto, ¿ya? Y la jueza ha pedido uno y otro informe y no ha entrado todavía a buscar. Recordar que esto se llama el Plan Nacional de Búsqueda, no el Plan Nacional de Encontrar, aunque suene una ironía. Sí. Lo que quiero decir es que cuando hay antecedentes de que en un lugar podrían, lo que nosotros creemos que se debe buscar, no podemos pretender una certeza absoluta que se van a encontrar. Este es un predio grande, tiene varias hectáreas, pero aún así hay lugares relativamente acotados, porque dado que era un vertedero, hay imágenes aéreas de la época
que dan cuenta cuáles eran los caminos interiores de este vertedero. Y obviamente que los militares no avanzaron mucho en los camiones, bajándose de los camiones, militares o uniformados en general, para acometer los crímenes. Entonces han pedido uno y otro informe. Lamentamos, por razones que desconocemos, que este informe se haya entregado casi al final del gobierno de Boric. Entonces vemos que varias funciones, poderes e instituciones del Estado han fallado en esto. Sí, fue presentado a comienzos de marzo, ¿verdad? Marzo, pudo haber sido enero, pero efectivamente fue fines del año pasado, principios de esto, o sea, cuando ya el gobierno, además de Kast, ya era un hecho que él iba a ser el presidente de la República, claro, ¿no? Ya había ganado la elección. Vos decís, Cristian, usted dice la solicitud de documentos y demás, es sencillo, digamos, en Chile para quienes están al frente de la búsqueda de detenidos desaparecidos, acceder a información, a documentación, digamos, quienes tienen ese material lo brindan, lo ponen a disposición de la búsqueda, digamos, y de los distintos organismos vinculados con derechos humanos? No, claramente que no, y en general estos informes en su última etapa tenían que ver con aspectos técnicos, ya también con, bueno, cuáles son los riesgos de una excavación profunda en lo que es un ex vertedero, probablemente con tierra menos firme o con, en fin, hay una aspectos geológicos, geomórficos, pero la verdad es que hoy día ahí se están construyendo edificios a los lados, ya, o en un sector de aquel, entonces es posible excavar asegurando la integridad de las personas que trabajarían ahí. Ahora, evidentemente que los familiares, ni nosotros los abogados tenemos la capacidad de entregar informes con cálculos matemáticos, de ingeniería al respecto, y para eso están las instituciones del Estado. Entonces, por eso digo que se han pedido demasiados informes, el programa hizo con antecedentes obtenidos desde el servicio médico legal, que es el servicio forense donde se llevan los cuerpos, ya para investigar sus causas de muerte, más diversos expedientes judiciales y los testimonios recabados por una organización de derechos humanos comunitaria o local, que fue la que inició esta causa. Ellos, al cumplirse los 50 años del golpe, hacen un ejercicio de memoria, y en este ejercicio de memoria recaban en el propio territorio cercano los testimonios de estos menores o los testimonios de oídas de personas que, cierto, conocían a algunos de estos menores u otros, y empezaron a contar esta historia, y se fue haciendo mucho más fuerte la necesidad de investigar. Y una vez que ellos llegan a un grado de convicción y de investigación no estatal fuerte, es que ponen los antecedentes en conocimiento del tribunal, y aquí participaron también, colaboraron gratuitamente varios profesionales, arqueólogos, antropólogos, historiadores, de manera gratuita para esto. Y entonces no se entiende que el Estado chileno vaya con estos pies de plomo. En torno a esto, ¿hay indicios? Usted decía, no hay certeza, por ejemplo, o no hay de momento elementos que permitan asegurar la presencia de uruguayos allí, que es algo que se ha manejado en estos últimos días, pero ¿hay indicios de quiénes podrían ser? O por ejemplo las edades o datos, digamos, que permitan aproximar a la identidad de las personas detenidas, desaparecidas, que habrían sido habrían tenido como destino, digamos, este antiguo vertedero. No, con certeza ninguna, porque, bueno, en eso consiste el delito. Antiguamente el sector en cuestión justamente era un límite entre el área urbana y semirural de Santiago. Claro. De hecho, ahí está, si su audiencia lo puede buscar, lo que se llama la Avenida Américo Vespucio. Es todo un anillo que circunvala, un anillo vial que circunvala la región. ¿Ya? Entonces era el límite más o menos natural entre lo urbano y lo semirural a la época. Bueno, por eso obviamente que también nadie coloca un vertedero en el centro de la ciudad, sino que usualmente extramuros de la ciudad. ¿Ya? Claro. Entonces, en esa zona donde niños jugando, que obviamente para ellos debe ser muy entretenido, o para todos no fue ir a lugares prohibidos o donde podíamos encontrar tesoros, como fue, sin lugar a dudas, un basural, un vertedero, qué condiciones o qué capacidad tenían ellos de
de conocer identidades, usualmente esto eran horas de la tarde-noche, un sector sin alumbrado público, pero la certeza para nosotros existe. Lo que no sabemos es los nombres y eso es lo terrible, como también hemos acompañado declaraciones, o se han acompañado declaraciones de militares que cuentan cómo se usaron camiones civiles para llevarse detenidos por toque de queda u otro. Mire, aquí hay una expresión que se llama los indeseables. Esas son las personas por las que nadie quizás vaya a reclamar en la época, que puedan ser trabajadoras sexuales, homosexuales, delincuentes de poca monta, que probablemente sufrieron una racía en la dictadura y que sus familiares no reclamaron. Y bueno, en la suerte de América Latina, siempre el pobre es el que más va a sufrir, tenga la condición que tenga. Y obviamente que también eran indeseables los comunistas, los tupamaros, los extranjeros terroristas, bajo la lógica militar de la época, ¿ya? Entonces eso nos ha dificultado mucho, y sabiendo también que en la zona, esa es la zona sur-oriente más o menos de la circunvalación, hubo una fuerte represión. De hecho, sepa usted que muy cerca había una población que se llama Nueva La Habana. Entonces, claro, eso ya es sintomático de lo que significó. De hecho, la dictadura le cambió el nombre y se llamó Nuevo Amanecer. También estaba la población Unidad Popular, que era el conglomerado que apoyaba a Salvador Allende. Entonces, nos ha sido muy difícil determinar, y máxime cuando no hay una colaboración. Por eso lo importante es que se busque, y como me dijo la hija de un detenido desaparecido, si no, cuando buscan en un lugar en que podría estar mi padre y no está, yo me quedo con la tranquilidad que se buscó y de saber que ahí no está, porque puede ser múltiples los lugares donde podría estar. Entonces, este es un deber, perdón, cuénteme, dígame. Sí, no, pero sobre esto puntualmente, digamos, la posible información sobre la identidad, usted decía, con razón, no hay indicios claros, digamos, de esto, pero el informe sí menciona, digamos, algunas posibilidades, ¿es así? Claro, y ahí se tiene que hacer cargo el gobierno o el Estado de eso. Yo me imagino que lo que dice es, a ver, tenemos estas personas detenidas desaparecidas en Santiago, de los cuales no tenemos ningún antecedente de haber sido vistos en algún lugar específico, o más bien de no saber cuál es su posible destino final. Ajá. ¿Ya? Al menos posible. Entonces me imagino que hicieron un descarte y tampoco de toda la ciudad de Santiago, sino me imagino que lo más cercano al centro o a ese lugar. Pero yo lo desconozco. A nosotros como abogados no se nos consultó, no creo que corresponda tampoco que se nos consulte, ¿ya? Pero cada cual se tiene que hacer cargo de lo suyo. O sea, una ministra o una jueza que pide informes, un gobierno que presenta el informe después de varios años, a pesar de la buena voluntad, disposición y trabajo de muchos funcionarios que yo tengo la certeza que no buscaban este nivel de dilación por parte de una respuesta de un organismo estatal en un gobierno que dijo que los derechos humanos era su prioridad. El informe habla, por ejemplo, de 3 miembros del GAP de Chile, un militante del Partido Comunista. Aparece esto de 3 ciudadanos uruguayos, que es lo que después Mariana Mota, el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, mencionó en una entrevista. Una persona de nacionalidad brasileña y un niño de 11 años, que usted dice seguramente sea por una cuestión de descarte, digamos, ¿no? De información de desaparecidos en la zona, de los que no se tiene otro indicio de un posible destino, y bueno, se supone, digamos, o se prevé que puedan estar, digamos, que hayan sido parte de las operaciones que desaparecieron personas en este lugar. Claro, o sea, en la certeza de que ahí de que ahí fueron inhumados y que, no, por si usted no lo sabe, y me va a disculpar si me equivoco un poco en el año 77, 78, hubo una operación que se llamó Operación Retiro de Televisores. ¿Ya? Ese fue el nombre que se le dio desde la dictadura militar y consistía en buscar los lugares donde se habían inhumado a víctimas ejecutadas, detenidos desaparecidos por los uniformados, retirar los cuerpos y hacerlos desaparecer ya lanzándolos al mar o en otro, o sea, hacerlos desaparecer por segunda vez y de manera definitiva. En este lugar eso no ocurrió, justamente dadas las características de ser un vertedero, de que de todas maneras había poblaciones cercanas alrededor y que por lo tanto no se podía cumplir con el requisito de clandestinidad y de factibilidad de preguntarle a un conscripto del año 73 y 74 en qué parte de este inmenso vertedero habían sepultado o arrojado las víctimas.
Recordemos de qué años estaríamos hablando particularmente dentro de un proceso que sabemos fue más extenso, ¿no? El de, bueno, el terrorismo de Estado 73. en toda nuestra región y la coordinación también, ¿no? Que sabemos existían entre las dictaduras del Cono Sur. Estamos hablando particularmente de qué años en los que podría haber ocurrido esto. Septiembre 73, octubre de ese año, hasta más o menos junio, julio, solo del año 74 es lo que se conoce. Muy bien. ¿Ya? Después de eso no hay ningún antecedente que nos dé cuenta de más ejecuciones o inhumaciones en el lugar. Ahora, quiero aprovechar, sí. si usted me permite, sí. Mire, lo que también se está indagando de manera paralela, y nosotros le hemos entregado esta información a distintas fuentes del Estado uruguayo, porque es importante para nosotros que el Estado uruguayo se haga parte, ¿ya? O sea, que pregunte, son sus ciudadanos, y que fueron perseguidos y ejecutados justamente por ser uruguayos, más que por su pensamiento político, ¿ya? Entonces, a ver si me explico bien. Hay un ciudadano brasileño que sobrevive a una ejecución. Ese ciudadano brasileño recuerda que junto con él iba otro ciudadano brasileño de su mismo nombre, pero con distinto apellido. Entonces eso facilitó el proceso de memoria. Y recuerda que también iba un ciudadano uruguayo. Y él da cuenta de por qué es uruguayo. Dice, mire, porque dice, este ciudadano, yo vivía en la zona fronteriza, conocía uruguayos, podía reconocer su acento. Para nosotros los chilenos, al menos para mí, todavía es muy difícil distinguir el acento uruguayo del argentino. Claro. Y por lo tanto ese punto era relevante. A lo menos estas 3 personas son llevadas a una orilla del río Mapocho, son bajadas obviamente del vehículo y se les rafaguea. Sobrevive este joven, ¿ya?, que actualmente está en un país europeo. Ya se quedó ahí. Fue salvado por monjas, pobladores del sector. Y el punto es que hubo una congregación de monjas francesas que vivían en esta población de Santiago, que junto con pobladores se dedicó a recoger algunos de los cadáveres que aparecían flotando a orillas del río Mapocho y los sepultaban o los enterraban a la orilla del mismo río. Y hasta donde nosotros entendemos es a la orilla sur. Entonces, lo que aquí queda es, ojalá saber de qué ciudadano uruguayo se trata. Claro. Por la fecha y por distintas características sabemos que solo pueden ser 3. 3 hombres. Entre ellos están esas posibilidades, ¿ya? Y lo segundo es efectivamente buscar en ese sector, que hoy día es un parque de recreación e infantil, donde pueden estar sepultados los restos. No sabemos si específicamente ese ciudadano uruguayo como el brasileño alcanzaron a ser sepultados. De esto hay un antecedente relevante que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Es un documental de la BBC que viene a Chile tras el golpe, y todavía el 73, es decir, antes diciembre, más tardar, y ellos van al río Mapocho y cuentan, mira, aquí estamos en el río del río Mapocho, aparecen cuerpos, y aquí muestra, obviamente que lo dice en inglés el locutor, el periodista, y aquí está la tumba de una de las personas sepultadas. También pueden buscar en internet monjas francesas que rescataban cuerpos o cadáveres a una orilla del río. Por lo tanto, todas estas historias que fueron parcialmente conocidas por pobladores u otros, van tomando fuerza con estos reportajes que han ido apareciendo, notas, y lo que queda es buscar. Entonces, a través de eso es obviamente un llamado a que el Estado uruguayo, habiendo un grado de certeza de la ejecución de este ciudadano uruguayo ahí, y un grado de probabilidad de que puedan estar en el sitio de Macul, bueno, tienen que hacer lo suyo. Tiene que hacer lo suyo el Estado uruguayo. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes en este contacto o en este llamado de atención, digamos, al Estado uruguayo de que se involucre también en esta investigación o que trate también de aportar? Claro, siempre las respuestas estatales son lentas. Como nosotros decimos, los estados son monos de pies pesados y lentos. Entonces, va a ser lento, pero el pie pesado también significa fuerza, y eso es lo que nosotros requerimos, o lo que se requiere. No es lo que yo y un grupo de amigos queremos, son familiares. Constantemente hay una persona familiar de una de estas víctimas uruguayas que ha aparecido en Chile que me pregunta, ¿qué le puedo responder yo? O sea, es muy fuerte, anímicamente demoledor.
¿Mm? Para ella, para mí no es menos pesado, y yo no tengo una respuesta concreta que darle. Está, no está, lo están buscando. Mire, comentarle que con esta jueza nosotros nos hicimos parte en el nombre de la familia de un ciudadano uruguayo, y la jueza no nos dejó ser parte de esa causa, nos dijo no. Pude haber forzado, obligándolo, apelando, pero dije, ¿qué sentido tiene? Si ya está esta organización de derechos humanos, está el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, actuar en un tribunal donde hay donde se me puede ver como una persona hostil, y no quiero que se nos acuse de entorpecer la búsqueda. Sí. Pero han pasado 3 años y la verdad es que yo no he entorpecido nada, y no me voy a sentir culpable porque el Estado no hace lo que tiene que hacer. ¿Con qué organismo, digamos, o de qué forma es que se han comunicado ustedes desde Chile con Uruguay, digamos? ¿Con quién han estado coordinando esto? Bueno, más bien en lo más formal, obviamente que tuvimos una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y quizás la entrevista que da Mariana o lo que ella señala es parte de esa, de una respuesta o me imagino que ella también lo puso en conocimiento o la institución, no es ella, no es personal, ¿ya? Entonces, obviamente que estamos esperando las respuestas, pero por sobre todo las acciones. Nosotros no estamos espetando a ningún Estado o gobierno, no los estamos cuestionando, los estamos solicitando. Y les solicitamos desde la razón, desde el corazón y desde los compromisos internacionales en la materia. Cuando estos crímenes no son debidamente investigados, sancionados, las víctimas buscadas, el crimen organizado, que ya llegó hace mucho tiempo a Chile, Uruguay, o El Salvador, aprende las tácticas que se ocupó para la represión durante la guerra civil en El Salvador, durante las dictaduras latinoamericanas, y empiezan a hacer lo mismo, y empiezan a tomar a sus víctimas o bandas rivales, los ejecutan. Ya aquí ha pasado que los han enterrado obviamente en la tierra, colocando capas de cemento, o sea, obstaculizando que se puedan encontrar esas personas. Si la historia no puede, va dejando no solo secuelas, sino que enseñanzas, buenas y malas. Entonces, si no enseñamos también que esos crímenes son siempre investigados y sancionados, lo que le estamos diciendo al crimen organizado: roben una gallina o una bicicleta y sobre ustedes caerán las penas del infierno. Pero si ustedes son capaces de asesinar, secuestrar, torturar, ejecutar, hacer desaparecer personas y en general crear un temor en un sector de la población, van a quedar impunes. Por último, eso es nefasto. Por último, Cristian, ¿cómo puede seguir esto? Digamos, ¿cuáles son los siguientes pasos que están previstos? Esto decíamos, el escrito fue entregado, este informe del Plan Nacional de Búsqueda, a una jueza, ¿no? A Paola Plaza, que está involucrada en estas investigaciones desde 2022. ¿Qué pasos son los que siguen? ¿Qué prevén ustedes también desde el punto de vista de los abogados que están involucrados en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad? ¿Qué es lo que puede ocurrir con esta investigación? Una respuesta básica: puede ocurrir de todo. Que no se siga investigando, que efectivamente busquen y encuentren, que busquen y no encuentren. Pero ya buscando, nosotros estamos, al menos yo, en lo personal, me sentiría tranquilo. Se hizo el esfuerzo, se hizo la obligación. Mire, yo he estado en a lo menos 10 lugares a lo largo de distintas zonas del país, en sitios donde posiblemente hubo inhumaciones, ejecuciones, y nunca me tocó un resultado positivo. Pero nuestra obligación era ir, hacer la denuncia, si éramos abogados querellantes o estaban en el programa de derechos humanos, ir como un asesor en tal. Y esto es un ABC. La policía no sale a la calle a detener delincuentes, sale a que no se produzcan, y si no hay delitos, no es que la policía no sirva, quizás justamente sirvió, previno. Aquí también hay que salir a buscarle. Solo así podemos encontrar o descartar y ver qué otros caminos se puede tomar, y ojalá cerrar e incluso más que cerrar, por fin iniciar un duelo en algunos de los familiares que todavía no logran cerrar o iniciar debidamente tal.
Cristian, nosotros te agradecemos, por supuesto que estos temas son muy importantes y muy sensibles siempre, pero además estando en el mes de mayo, que como vos sabés acá en Uruguay es un mes en el que particularmente la sensibilidad por la necesidad de conocer la verdad sobre lo que ocurrió con tantos compatriotas y que también se hace extensivo a los desaparecidos, a los detenidos, a las víctimas de las dictaduras en todo el Cono Sur y en América Latina, nos parece de particular importancia poder conocer los detalles y que nos hayas ayudado a entender más de este caso, que bueno, el titular que salió a la prensa también causó aquí en nuestro país muchas repercusiones y bueno, por supuesto que estaremos atentos a las novedades que puedan surgir en ese sentido. No sé si hay algún otro aspecto, otro tema, digamos, vinculado con tu trabajo en derechos humanos y demás que quieras mencionar en estos minutos finales que nos quedan. Bueno, dos cosas. Obviamente que estamos en un periodo extremadamente difícil, complejo, con represores que están obteniendo su libertad, con un gobierno que ha manifestado su simpatía en el que ellos logren, e incluso ha pugnado para que ellos logren su libertad, los que están condenados, eso por un lado. Y por otro, bueno, aprovechando que esta noticia causó preocupación, repercusión en Uruguay, hay una manera en que los organismos, las personas, las instituciones, pero principalmente las instituciones, pueden colaborar, es pedir información a la Embajada de Chile. ¿Qué es lo que ha hecho el programa? ¿Cuál es, o más que lo que ha hecho, cuál es el compromiso? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que eso puede ser relevante. Porque si no somos los mismos 5 de siempre, y finalizar indicando que también acá se va, como ya hace varios años, conmemorar la Marcha del Silencio, y esto se hace en la avenida principal de Santiago, en la Alameda, donde está el monumento al general Artigas, y usualmente llegamos, cuando puedo ir, unas 20, 30 personas, a la misma hora en que se da la Marcha del Silencio en Montevideo y en general en Uruguay. Muchísimas gracias, doctor Cristian Cruz, por este contacto. Estamos atentos a las novedades que puedan surgir en torno a este tema y bueno, por supuesto con el agradecimiento de la disposición que tiene usted siempre para conversar con nosotros. Bueno, yo les agradezco a ustedes y les mando un gran y fuerte abrazo. El doctor Cristian Cruz desde Chile.